En esta ocasión voy a tratar de dar mi opinión sobre un tema un poco polémico, me gusta bastante, que me ha propuesto Salvador Montaner. Bueno, él me ha dado la idea, yo lo he transformado en la siguiente premisa. ¿Es correcto etiquetar a la gente de facha? Esto en el contexto actual, como es lógico, ¿no? Muchas veces, a la mínima, etiquetamos a alguien de facha. ¿Es correcto? Bueno, yo ya anticipo que creo que no y lo creo por dos motivos. El primero de ellos, por un error de etiqueta. El segundo, por un error de fondo, de origen. El primero, de etiqueta. Me explico. Ahora a cualquier cosa le llamamos facha, o se le llama facha en general, ¿no? Llevas una pulsera de España, eres facha. Sacas una bandera de España, eres facha. Si llevas una camiseta que ponga Viva España y no es de fútbol, también eres facha. Yo creo que no se puede llamar a todas estas actitudes o acciones, no se pueden calificar o etiquetar de facha. ¿Por qué? Por el segundo motivo, el error de fondo. Cuando decimos una palabra, está bien saber qué significa y no decirlas tan alegremente. ¿Por qué? Porque facha, bueno, viene de fascismo. Mucha gente lo tacha cuando alguien parece que está orgulloso de su país o ensalza a su país, en concreto España, y ya es facha. A ver, el error de fondo lo veo claro en el sentido de yo puedo querer mucho a mi país y no ser facha. Y puedo exteriorizar ese sentimiento de amor por mi país y no ser facha. Que yo quiera a España como país, como mi país, no significa que yo quiera y estime la calidad política que hay aquí. Bueno, borro lo de la palabra calidad y lo dejamos en la política. La política que hay aquí. No. Tampoco significa que yo adore mi pasado, el pasado de nuestro país. Tampoco. Significa que me gusta mi país, aquel en el que yo he nacido, al margen de determinadas políticas que se puedan haber tomado, de determinados puntos ideológicos que nacen en nuestro país, ¿de acuerdo? Hay cosas que están bien, cosas que están mal, pero como en todos los países. A modo de ejemplo, uno puede estar en desacuerdo con Donald Trump y sacar la bandera de su país, de Estados Unidos, con total orgullo. Y así se hace, ¿no? Es habitual en Estados Unidos, pues antes de cualquier evento deportivo, cantar el himno y todo el mundo en pie. O tener la bandera de tu país en tu jardín y sentirlo con orgullo. Eso en España es casi impensable, porque a la mínima que hagas eso, vas a ser facha, o mejor dicho, vas a ser de facha para arriba. Y como digo, el error de fondo consiste en que el querer a tu país, sea cual sea, no significa ser facha. Facha debería catalogarse o reservarse esa etiqueta únicamente para la gente, bueno, pues que ensalza un movimiento fascista. Insisto, un movimiento fascista con un montón de características singulares, nacionalismo, personalismo, totalitarismo, en muchas ocasiones racismo. Es un movimiento concreto el fascismo y la palabra facha es para referirse a ese fascismo. Cosa distinta sería que yo en mi casa colgase, o en mi balcón, colgase la bandera falangista. Ojo, es un movimiento que no es fascismo puro, no es el fascismo italiano ni alemán, pero obviamente es una modalidad, por decirlo de algún modo, de fascismo, y de acuerdo, podría llegar a aceptar, con los términos, con los límites de la libertad de expresión que ya he comentado, podría llegar a entender que se dijese facha. Pero a una persona cualquiera, a un ciudadano, a un español cualquiera, por el mero hecho de llevar una pulsera que sea española, con la bandera de tu país, no eres facha. Esa es mi opinión y creo que es bastante coherente. ¿Por qué? Por lo que digo, porque primero no etiquetamos a cualquier cosa como facha, segundo entendemos lo que significa facha y por tanto hacemos lo primero, por tanto no etiquetamos a cualquier cosa de facha. Y para terminar me gustaría decir que, en mi opinión, por descontado, cuando alguien cataloga a otro de facha, está diciendo más la persona que cataloga, se dice más de la persona que cataloga que de la persona que ha sido catalogada. Por lo que comento, porque la persona que llama rápidamente y alegremente facha a otro, seguramente no sepa cuál es el origen de la palabra y sobre todo el significado de la misma. Y estás tachando a alguien de algo que no es. Me parece una muestra quizá de poco conocimiento en ese sentido concreto. Ahora bien, es cierto que en la sociedad actual se ha expandido ese término y facha, pues, como digo, el llevar la bandera de tu país eres facha. Entonces, habrá que tratar de desvirtuar la connotación negativa que probablemente tenga la palabra facha. Porque, como decía al principio,
Si yo llevo la bandera de mi país, sin querer decir que estoy más o menos de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, que hay actualmente, o con la historia de mi país, sin querer decir nada de eso, si yo amo a mi país y saco la bandera y me llaman facha, quizá el término facha no sea tan negativo como pretende arrojarse. ¿Por qué? Porque simple y llanamente parece ser que en el estado actual significa amar a tu país. Con esto quiero decir, no me llaméis facha, por favor. Pero quiero decir que cuando tachamos a alguien de facha, hay que fijarse, y termino, en el modo de etiquetar, el por qué llamamos facha y qué significa facha. Y pensarlo dos veces, y a lo mejor no es la palabra más concreta que podamos decir. Quizá esa palabra facha hay que reservarla para aquellos que realmente apoyan un movimiento fascista y así lo exteriorizan. Pero bueno, sé que esto traerá polémica, por supuesto estoy más que abierto a debate por privado y dejar claro que esto no es la idea en el sentido de Salvador Muntaner, que es quien me ha propuesto el tema. Esta es mi idea personal, por lo tanto, cualquier cosita, a mí.